Alumno, te voy a explicar el tema de ortografía. Es importante conocer su definición. La palabra ortografía proviene del latín ortografía, lo que quiere decir que es el conjunto de normas que regulan la escritura. Esta forma parte de la gramática normativa, ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Dentro de la ortografía, esta abarca muchos temas, pero hoy abordaremos el tema de acento diacrítico. El acento diacrítico es el que sirve para distinguir el papel gramatical de las palabras. Te daré algunos ejemplos sobre algunas palabras. La palabra el sin acento se refiere a artículo. Por ejemplo, el perro, el niño, el escritorio, el árbol, etc. La palabra el con acento se refiere a un pronombre, hablando de género masculino. Él come, él hace. La palabra tú sin acento se refiere a un adjetivo posesivo, por ejemplo, tu cuaderno, tu computadora, tu escritorio, etc. La palabra tú con acento se refiere al pronombre. Por ejemplo, tú haces la tarea, tú escribes en la computadora, etc. Mi sin acento se refiere a adjetivo posesivo. Por ejemplo, mi lápiz, mi cuaderno, mi computadora, mi casa, entre otras. La palabra mi con acento se refiere a pronombre. La muñeca es para mí. El café es para mí, entre otras. La palabra te sin acento se refiere a pronombre. Te invito al cine, te invito a mi casa, te invito a la escuela, etc. La palabra té con acento se refiere a hierba o infusión. Por ejemplo, té de manzanilla, té de hierbabuena, té de eucalipto, entre otras. La palabra de sin acento se refiere a preposición. Por ejemplo, mesa de mármol, árbol de Navidad, muñeca de trapo, etc. La palabra de con acento se refiere al verbo dar. Por ejemplo, que te dé la mano, que te dé la cuchara, etc. La palabra se sin acento se refiere a pronombre. Se fue al cine, se fue a la escuela, etc. La palabra se con acento se refiere al verbo saber. Por ejemplo, sé un hombre de bien. La palabra sí sin acento se refiere a un adverbio condicional. Por ejemplo, si quieres te compro palomitas. Si quieres te regalo un chicle, etc. La palabra sí con acento se refiere a afirmación. Sí quiero. La palabra más sin acento se refiere a conjunción, pero. Por ejemplo, quiero ir, mas no puedo. La palabra más con acento se refiere a comparación o cantidad. Por ejemplo, más bonito que. La palabra aún sin acento se refiere a también o hasta. Por ejemplo,
y hasta los reprobados, y hasta mi mamá dijo, etcétera. La palabra aún con acento se refiere a todavía. Por ejemplo, aún te quiero, todavía es martes, etcétera. La palabra solo sin acento se refiere a nombre. Por ejemplo, llegó solo. La palabra solo con acento es solamente. Solo come o solamente come. Ahora para comprender mejor lo que te acabo de explicar, tenemos 10 oraciones, las cuales vamos a analizar para que comprendas mejor lo que te acabo de decir. La oración número 1. Cuando tú llegaste al parque, él aún no había llegado. La palabra tú se refiere a un pronombre, haciendo referencia a la persona. La palabra él con acento al pronombre masculino. Y la palabra aún con acento todavía. La segunda oración. Si tú vienes esta tarde, te diré que sí. La palabra tú al pronombre, refiriéndose hacia ti. Y la palabra sí con acento está afirmando que lo hará. La tercera oración. Aún él y ella no se han comprometido. La palabra aún todavía no. Y la palabra él, hablando de pronombre en masculino. La cuarta oración. ¿Por qué me has dicho esto si ni él ni tú saben mis motivos? La palabra él a pronombre, tú, refiriéndose a pronombre también hacia ti. La oración 5, no sé si te dé el té. La palabra sé al verbo saber, de que aún no sabe. La palabra de al verbo dar. Y la palabra té con acento a una hierba, hablando de un té de manzanilla, de hierbabuena, etc. La oración 6. Mientras más te digo, más te empeñas en mortificarme, mas llegará el día en que comprendas por qué te he negado el permiso. La palabra más con acento se refiere a comparación o a cantidad. Es más porque estamos hablando en cantidades, más. La otra palabra más, de igual manera, es comparación con acento, hablando en cantidad. Más sin acento, hablando en conjunción, pero llegará el día en que comprendas por qué te he negado el permiso. La siguiente oración, tu libro de gramática me lo dio a mí porque tú te habías ido. Hablando de la palabra tú, es adjetivo posesivo, hablando de tu libro. La palabra mi en pronombre, porque está hablando en primera persona. La palabra tú con acento en pronombre, hablando de segunda persona también de tú. La siguiente oración, número 8. Yo sé de sobra que si él viene es para decir que sí. La palabra sé con acento, hablando del verbo saber. La palabra él con acento, pronombre de masculino.
Y la palabra sí con acento, afirmación. La oración número 9, él no sabe acentuar esas palabras. Se acentúa la palabra él porque estamos hablando de pronombre. Y la última oración, solo sé que no sé nada. Solo con acento hablando de solamente. La palabra sé de saber y la otra palabra sé también de saber. Por esa razón se acentúan.